Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión quiero responder una de las preguntas que, me hizo uno de mis seguidores a través del correo electrónico y es sobre Armagedón. ¿Qué es realmente Armagedón? Hemos escuchado de la batalla de Armagedón, del tema bíblico, pero realmente ¿qué es todo eso? ¿Es una batalla al final del tiempo? ¿Es un lugar? ¿O es simplemente un símbolo que no tiene mayor relevancia? Bueno, vamos a repasar los datos que tenemos sobre Armagedón. Primero vamos a definir, ¿no?, qué es lo que se conoce como tal. Según el Nuevo Testamento, el Armagedón es la ubicación profetizada de una reunión de ejércitos para una batalla durante los últimos tiempos que aparece en el Apocalipsis 16. Ahorita vamos a ver la cita. El término Armagedón se interpreta de diversas maneras como una ubicación literal o simbólica. También se utiliza en sentido genérico para referirse a cualquier escenario del fin del mundo. En la teología islámica, el Armagedón también se menciona en Hadith como el Armagedón más grande o Al-Mahama, Al-Kubra, que traduce la gran batalla. Sin embargo, Armagedón deriva de la expresión hebrea Har Megidon, que significa montaña de Megido. El monte de Megido en el norte de Israel no es en realidad una montaña, sino un tel, un montículo o una colina creado por muchas generaciones de personas viviendo y reconstruyendo en el mismo lugar, en el que se construyeron antiguas fortalezas para vigilar las vías maris, una antigua ruta comercial que unía a Egipto con los imperios septentrionales de Siria, Anatolia y Mesopotamia. O sea, es un lugar real, existe. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. Megido está ahí en Israel. Pero lo curioso es por qué lo menciona la Biblia, si es un pequeño asentamiento sin mucha relevancia. Bueno, sí que tuvo relevancia en el pasado porque Megido fue escenario de varias batallas antiguas, entre ellas la batalla de Megido del siglo XV a.C. y la batalla de Megido del 609 a.C. El cercano y moderno Megido es un kibutz en la zona del río Kishon en la actualidad. El valle de Megido se encuentra en la parte occidental de la llanura de Esdraelón, a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, y es el lugar de varias batallas decisivas en tiempos del Antiguo Testamento. O sea que ahí en la zona de Megido, o Megido, como algunos dicen, el valle de Megido, antiguamente se libraron varias batallas. Es un lugar conocido por esa condición de, donde se celebraron enfrentamientos. Se utilizó como una ruta, ¿no?, que unía, como decía por acá, a Egipto con los imperios de Siria, Anatolia y Mesopotamia. Era un lugar de paso muy importante en la época y se libraron varias batallas. Hablando de la etimología, la palabra Armagedón solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento y en la Biblia, al menos en la palabra Armagedón, ya Megido como tal, que es la otra palabra, aparece también en otras partes de la Biblia, pero Armagedón solamente en Apocalipsis 16. La palabra es una transliteración del hebreo al griego y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es lo que dice Apocalipsis 16. Por su parte, Har se refiere a una montaña o cordillera. Se trata de una forma abreviada de Harar, que significa alzarse, una montaña, mientras Megido se refiere a una fortificación hecha por el rey Ahab, que dominaba el plano de Jezreel. Su nombre significa lugar de multitudes. Adam Clarke escribió en su comentario bíblico sobre esta cita Apocalipsis que Armagedón, el original de esta palabra, ha sido diversamente formado y diversamente traducido. O traduce el monte de la asamblea, la destrucción de su ejército, o es Har Megido, monte Megido. Bueno, aquí como vemos en las varias traducciones, en algunas traducciones sí, se traduce como lugar de reunión, lugar de los ejércitos, o también monte de Megido, se traduce como cordillera o montaña. Eso es lo que traduce Armegido o Jarmegido, montaña de Megido. Bueno, ahí tenemos ya las definiciones y vamos a lo que dice exactamente el Apocalipsis 16, que es donde está la única mención de la palabra Armagedón. Por aquí está.
Este es ya en un contexto profético cuando dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. De esto hablamos alguna vez en el canal, de una noticia sobre la sequía en el río Éufrates. Eso es algo que ya está sucediendo. Y claro, se enlaza inmediatamente con este texto de Apocalipsis 16, la sequía del río para que puedan avanzar los reyes de Oriente, los ejércitos. Y se entiende, ¿no?, que estos ejércitos, por lo que dice más adelante esta cita, serían protagonistas en esa batalla de Armagedón. Y dice acá, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces aquí claramente está hablando de una batalla que se produce en Oriente, en Armagedón. Y bueno, está hablando de una batalla de los reyes de la tierra. Entonces, mucho se interpreta de que esta batalla de Armagedón está haciendo referencia a la Tercera Guerra Mundial, ¿sí?, donde se enfrentarán las grandes potencias para, bueno, reconstruir ese orden global. Y tengo que decir que Armagedón, o esta batalla que relata aquí, no es exactamente el tercer conflicto mundial. Evidentemente será un conflicto que impactará a nivel mundial, pero tendrá como protagonistas principalmente al pueblo de Israel y al pueblo musulmán. Lo que se conoce como la guerra judeo-musulmana, por así decirlo, es ese momento donde estos dos pueblos que históricamente han estado en conflictos, han estado en tensiones, ambos han estado en disputas religiosas por el tema de la progenitura de Isaac e Ismael. Desde el lado musulmán se cree que el hijo elegido es Ismael, con el que realmente se hizo el pacto, el que realmente fue a sacrificar. Abraham fue Ismael y no Isaac. Se dice que la piedra, ¿no?, que está ahí en el domo de la roca es donde Abraham iba a sacrificar a Ismael y donde Mahoma fue arrebatado al cielo. Eso dentro de la tradición islámica. Dentro de la tradición del judaísmo se dice que es Isaac, el hijo elegido, el hijo del pacto, y por lo tanto ellos serían los escogidos de Dios. Ellos son los de la promesa. Pero los musulmanes dicen que no, que ellos son la verdadera promesa. De hecho, ese término de la verdadera promesa se lo han colocado a varias de las ofensivas que han hecho por allá en Medio Oriente en las tensiones actuales. Entonces, bueno, ahí está la disputa y estos dos pueblos se van a enfrentar de manera definitiva. Eso es algo que, digámoslo así, un conflicto como el que se espera a nivel profético entre estas dos razas no ha sucedido en la historia, ¿no? De una forma totalmente frontal y destructiva donde se despedacen. No ha sucedido en esas dimensiones básicamente porque ellos están esperando la promesa de la venida de sus Mesías. El pueblo hebreo está esperando la venida de su Mesías y el pueblo musulmán está esperando la venida de Al-Mahdi. Y cuando estos dos personajes estén, estas dos razas van a luchar por sus promesas. Los hebreos, pues, que su Mesías les entregue el poder del mundo, la tierra prometida, que no es solamente la tierra de Israel, sino es el planeta entero. Y por el lado de los musulmanes están esperando que Al-Mahdi les entregue el control del mundo, donde el Islam sea predominante, la religión que controle el mundo. Y claro, eso significa conflicto bélico, porque los hebreos no van a permitir que ellos pues logren ese objetivo. Entonces, ese es el panorama y esos son los protagonistas en el conflicto de Armegido o Armagedón. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más en esto y ahora también vamos a seguir profundizando en ese enfrentamiento de estos dos pueblos y cómo lo plantea la profecía. Cuando vamos al significado a nivel religioso, bueno, se tiene Armagedón como un concepto apocalíptico que es mencionado en la Biblia. El término, como ya lo vimos, proviene del hebreo Armegido, que significa monte de Megido. En ese contexto, Armagedón representa el lugar donde se librará la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. La Biblia revela que en este escenario se enfrentarán las fuerzas malignas lideradas por el anticristo contra Dios y sus seguidores. Esta batalla simboliza el triunfo definitivo de Dios sobre el mal
y la instauración del reino eterno. Bueno, el concepto religioso dice que Armagedón es el conflicto entre el anticristo y sus ejércitos y los ejércitos de Dios. Esa es la creencia, pero bueno, en el tema bíblico, por lo menos en la cita que leíamos de Apocalipsis, no se da a entender eso. Se da a entender que es un conflicto mundano entre reyes del mundo que se enfrentan, un conflicto bélico. No veo yo ahí una narrativa donde se esté hablando de alguna guerra estelar o alguna guerra donde esté la intervención de Dios, ¿no? Como se cree en el concepto religioso. Así que esa es la creencia religiosa, pero la realidad es que no. Es una batalla con armas, una batalla de ejércitos, principalmente, como lo decía ahorita, con dos protagonistas, el bando hebreo y el bando musulmán. Hablando un poco del lugar como tal donde se libraría esta batalla, hay que hablar de Meguido como yacimiento arqueológico. Un poco de la historia de ese lugar. En Meguido se han hallado remanentes de las grandes luchas que se libraron en esta metrópoli. Entonces, menciono estos datos históricos para que entendamos por qué el Apocalipsis lo coloca como el lugar de esa batalla final. Y es que tiene una tradición de enfrentamientos con estos pueblos antiguos. Cada año miles de turistas visitan este yacimiento arqueológico atraídos por la profecía. En cambio, Meguido tiene abundante más historia. Estuvo habitado entre el año 7000 a.C. hasta el 300 a.C. y ha sido escenario de más de 200 enfrentamientos relevantes. O sea que es un lugar que tiene la energía y el legado de grandes batallas ancestrales. Una muestra de ello fue la victoria del faraón Tutmosis III a mitad del siglo XV a.C. en su lucha contra la coalición de metrópolis próximas a Megido. Este conflicto fue el que resultó en el control de gran parte del Mediterráneo oriental por porción de Egipto. En la batalla de Megido, en el año 609 a.C., los ejércitos de Egipto resultaron vencedores. Igualmente, fue el sitio donde el soberano Josías de Judá perdió contra el faraón Necao II a finales del siglo VII a.C. En realidad, hasta porción del primer conflicto mundial, cuando el ejército aliado del general Edmund Allenby luchó contra los otomanos. O sea que también se dice que una parte, ¿no?, de las luchas que se libraron en medio del primer conflicto mundial se sucedieron en esa parte. Asimismo, he citado docenas de veces en la Biblia hebrea, escritos antiguos y evidentemente en el Nuevo Testamento, en todas ellas como el escenario de la batalla final. Es por eso que nos sorprende que las excavaciones en el sitio hayan comprobado que la metrópoli en algún lugar fue amurallada, claro, para protegerse de invasiones y estos conflictos. Las construcciones más representativas del yacimiento se levantaron entre los siglos X y 8 a.C., según las distintas hipótesis. Como ejemplo, para los judíos fue el soberano David y Salomón quienes crearon el gran imperio en el siglo X a.C. Posteriormente, el deceso de Salomón, Sisac, un soberano egipcio, conquistó Megido y es conocido como el faraón Sheshonq, el que conquistó Megido, ¿no? Igualmente se localizaron los remanentes del gran conflicto civil que resultó en la separación de la metrópoli y la creación de los dos reinos, Israel y Judá, ¿no? Cuando Israel se separó en dos, ¿no?, el reino del norte y el reino del sur. El fin de Megido coincide cronológicamente con el ascenso de los soberanos asirios, quienes vencieron frente a Israel y Judá, fueron los dirigentes de la zona hasta que el imperio persa los conquistó a mediados del siglo VI a.C. Claro, ya cuando conquistan los persas, evidentemente, todo lo que fue o lo que quedaba del reino de Israel prácticamente pues desapareció. Ese fue también el final, ¿no?, de aquella metrópoli, aunque los remanentes arqueológicos más actuales en la metrópoli pertenecen a una era algo posterior. Se conoce que en tiempos de Alejandro Magno, Megido ya era una metrópoli fantasma. En realidad, de no ser por las expediciones arqueológicas a finales del siglo XIX, la metrópoli del Armagedón hubiese desaparecido. Aquí vemos algunas imágenes de la metrópoli de la antigua Megido, ¿no? Pero claro, esto sigue existiendo en la actualidad. Aquí se habla de restos
de la metrópoli antigua, que es, por ejemplo, esta imagen que vemos acá. Pero si nosotros vamos al mapa de Israel, en la actualidad, vemos acá, esto es el actual Meguido. Aquí, por ejemplo, esto que vemos acá, por donde estoy moviendo el cursor, son restos arqueológicos de algunas ciudadelas que se encontraron, como la nota que leíamos ahorita. Y esto que vemos acá es, bueno, ya la metrópolis actual. Pequeños asentamientos, que bueno, no se ven mucho en el mapa, pero vemos que, bueno, es una pequeña ciudad moderna. Y esto es el Meguido actual. Vemos que queda, aquí hay, bueno, una pequeña colina, pero en esta zona vemos un valle, ¿no? Extensas zonas, parece como de siembra, ¿no? Una parte donde no se ve una zona montañosa, se ven montañas aquí y de este lado pues ya un valle. Es lo que se conoce como el Valle de Meguido. Bueno, ahí es donde se libraron en esta zona grandes batallas en tiempos antiguos. Esto, como vemos, evidentemente queda en Israel y creo que ahorita damos el dato, queda unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Aquí está Jerusalén, donde estoy señalando, y en esta parte roja, donde está el icono de ubicación, es donde queda Meguido. Ese es el lugar que, según el documento bíblico, se va a librar esa batalla final. Vuelvo y repito, los protagonistas de esa batalla final, esto no será el tercer conflicto mundial, serán principalmente los pueblos, pueblo musulmán liderado por su Mahdi, y por el otro lado el anticristo con el pueblo hebreo. Aquí se me movió un poco la luz, bueno, ya está. Bien, entonces esos son los protagonistas de esa batalla que se describe en el Apocalipsis. Bien, hablando un poco más sobre Meguido, vamos a sustentar ya con el tema profético lo que acabo de mencionar ahora, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente van a librar esto? Y tenemos que ir primero a la Biblia en el capítulo 9 de Daniel. ¿Y qué pasa en el capítulo 9? Bueno, se habla de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía de las 70 semanas muestra los símbolos o las señales y acontecimientos finales que va a hacer Israel. Recuperar Jerusalén, restaurarla, reconstruir el templo, el tercero, este no habla del segundo como se interpreta religiosamente, y coronar a su Mesías, el Mesías príncipe. Esto no se cumplió en el tiempo de Jesús, como dicen algunos. Bueno, ya es un tema que he hablado varias veces en el canal y lo he sustentado, el por qué esto no se cumplió exactamente en el tiempo de Jesús. Esta es una profecía referente a las acciones de Israel y su Mesías. Entonces, dice que se volverá a edificar la plaza y el muro, que es el muro de los lamentos, el que quedó del segundo templo, en tiempos angustiosos. ¿Y por qué tiempos angustiosos? Porque interpreto yo que el tercer templo y la recuperación final de Jerusalén, con la próxima llegada de su Mesías, se hará en un tiempo de conflictos mundiales. Esto sí será el tiempo angustioso del tercer conflicto bélico, donde se van a enfrentar las potencias actuales, los dos bandos que están claramente definidos en el mundo. Entonces, ese es el tiempo angustioso. Claro, un tiempo angustioso que viene a pacificar el Mesías hebreo. Y en medio de esto, pues, la reconstrucción del tercer templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Está anunciando que viene el Mesías. Se va a restaurar Jerusalén y se va a reconstruir el templo. Entonces, se habla de otro personaje, dice, el príncipe de un pueblo, o más bien, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, aquí se anuncia que se está esperando la llegada de alguien. Alguien que va a liderar un pueblo, un príncipe que va a liderar un pueblo. ¿Y cuál es el pueblo que va a destruir la ciudad de Jerusalén y el tercer templo? El pueblo musulmán, el pueblo árabe. Claro, el segundo templo fue destruido por Roma, el primero por Nabucodonosor con los ejércitos de Babilonia, el segundo por Roma y, el imperio romano, las hordas de Tito, creo que fue, sí, si no estoy mal, el emperador Tito, con sus ejércitos que destruyeron Jerusalén. Claro, Tito no era un príncipe, era un emperador. Entonces, si no estoy mal, era Tito, si no me corrigen ahí en los comentarios. Entonces está el símbolo del príncipe. ¿Y quién es el príncipe? Pues Al-Mahdi, los 12 imanes. Yahvé le prometió a Agar que de su hijo Ismael iban a surgir 12 príncipes que iban a liderar a la descendencia que iba a surgir de él. Dijo que su descendencia sería fiera y su mano sería contra todos. Esos son los pueblos árabes, la tradición musulmana. Y el código de príncipe es referente al Mahdi, el Mesías que se espera dentro del mundo islámico. Entonces, ese es el príncipe que va a liderar al pueblo musulmán para destruir esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, por tercera vez. De hecho, ahora vamos a analizar las profecías de ellos y vamos a ver que evidentemente es así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ese desolador yo interpreto que es Al-Mahdi, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, eso es lo que nos dice las 70 semanas, confirmándonos que la ciudad de Jerusalén y el tercer templo serán destruidos por el pueblo de un príncipe. Entonces ahí es donde se narra, ¿no?, el conflicto entre musulmanes y hebreos. Los musulmanes son los que van a invadir Jerusalén y van a destruirla por tercera y última vez. Ese es el conflicto que se narra aquí en las 70 semanas. Ahora, si vamos, por ejemplo, a la profecía de los 9 tiempos, hay un pequeño párrafo que nos hace referencia a esto, ¿no? Eso que está ahí en amarillo es una pequeña referencia a este conflicto, pero evidentemente nos vale para seguir sustentando con la profecía el tema de los protagonistas del conflicto de Armagedón. Dice acá, los turbantes se vengan por 45 generaciones. Los turbantes en el símbolo son los árabes. Y dice que se vengan por 45 generaciones. La venganza tiene que ver con, lo primero, el tema de la progenitura. Lo que hace Abraham, obviamente apoyado y manipulado en esa intención que tenía Yahvé de dividir estos dos pueblos desde el origen, elige por encima de Ismael, que era el primogénito, elige a Isaac por mandato de Yahvé. Claro, eso generó una división y un odio generacional entre estos dos pueblos, entre los pueblos que descendieron de Ismael e Isaac. Entonces, de eso trata la venganza, ¿no? Y bueno, más allá de todo lo que ha sucedido después entre Israel y los pueblos árabes, las distintas invasiones allí en territorio de Medio Oriente. Entonces, las 45 generaciones, si usted calcula, ¿no?, sobre todo en el tiempo que tienen los hebreos, el tiempo en el que ellos contabilizan una generación de 70, 80 años más o menos, y usted suma, más o menos le va a dar hacia atrás el tiempo en el que vivió Abraham, es decir, en el que se dio esa división entre Ismael e Isaac. Más o menos, si usted tira para atrás, ese es el tiempo que le va a dar 45 generaciones. Así que la venganza viene desde allí. Ahora, si vamos a las profecías musulmanes, o musulmanas más bien, vamos a ver lo que dicen ellos sobre el papel de su Mahdi. Aquí tenemos el tema de los 12 imanes. Los 12 imanes son los sucesores espirituales y políticos de Mahoma, el profeta del Islam, en la rama duodécima del Islam chií. Sobre todo los chiitas son los que son un poco más fanáticos en el tema de la espera de su Mesías. Según la teología de los duodecimanos, el sucesor de Mahoma es un ser humano infalible que no solo guía a la comunidad con justicia, sino que también es capaz de guardar e interpretar la ley divina y su significado esotérico. Las palabras y obras de Mahoma y de los imanes son una guía y un modelo para que lo siga la comunidad. Como resultado, están libres de error y de pecado y deben ser elegidos por decreto divino o a través del profeta Mahoma.
Los duodecimanos creen que los 12 imanes fueron predichos en el hadith de los 12 sucesores. Según uno de los hadiths, el propio profeta Mahoma habría declarado lo siguiente: en los últimos tiempos, mi gente se verá afligida por calamidades terribles y sin precedentes, como los conflictos y las situaciones que vemos en Medio Oriente, como por ejemplo el pueblo palestino, ¿no? Por culpa de sus gobernantes, tanto que en esta vasta tierra parecerá pequeña para ellos. La persecución y la injusticia envolverán el mundo. Los creyentes no encontrarán refugio ante esas torturas. En ese tiempo, Alá hará surgir de mi descendencia un hombre que establecerá la paz y la justicia en esta tierra, del mismo modo que había sido colmada con injusticia y angustia. Esa es la promesa en uno de los hadiths de la tradición musulmana, de que en ese futuro el pueblo de Mahoma sufriría, habría mucha injusticia en el mundo, y en ese tiempo convulso, Alá, que es el Dios de ellos, haría surgir de esa descendencia a un elegido, ¿no? A un Mesías para traer nuevamente la paz y la justicia. Es decir, Al-Mahdi aparecerá antes del final de los tiempos, en un momento oscuro y terrible, para restaurar el orden e imponer la ley. Recuerden que estoy leyendo las profecías musulmanas de la aparición de su líder. Con él la paz y la verdad se extenderán por el mundo gracias al Islam. Y ese es el objetivo de ellos, ¿no? Expandir por el mundo el Islam como la religión verdadera, como lo quieren hacer los hebreos con la religión del orden global o la religión del anticristo. Expandir el judaísmo. Y ahí está el conflicto religioso, ¿no? Por eso se enfrentan al final. Que se convertirá en la única religión. Miren que los hebreos, en sus protocolos de Sion y en algunos otros textos, hablan de la única religión verdadera, que es la de ellos. Y aquí los musulmanes también predican que el Islam es la única religión. A pesar de esto, a pesar de este periodo dorado, poco después, para otros aparecerá antes, surgirá Al-Dajjal, el anticristo. ¿Y quién es Al-Dajjal para los musulmanes? Bueno, como lo dice acá, el anticristo, pero es el Mesías hebreo. Para ellos el Mesías hebreo es el enemigo y viceversa. Para los hebreos el Mesías musulmán es el enemigo. Que se presentará a sí mismo como el Mesías. Ahí está. Ese Al-Dajjal se presentará como un Mesías y será Al-Mashiach, que están esperando allá en el judaísmo. Y tratará de engañar a la gente con falsos milagros. Sin embargo, su presencia maléfica será breve, ya que se producirá la segunda venida de Jesucristo y este, junto al guiado por Dios, derrotará al maligno. En esta interpretación, el Mahdi es una figura mesiánica, pero al mismo tiempo también es un auxiliar de Jesucristo. O sea, según los musulmanes, Al-Mahdi, que es el elegido, luchará junto a Jesucristo para derrotar a Al-Dajjal o al Mesías hebreo en esa batalla final. Entonces, como vemos, aquí claramente se está diciendo que Al-Mahdi se va a enfrentar a Al-Dajjal. Ahí están los dos Mesías. Según los musulmanes estará Jesucristo, pero bueno, ya eso es una interpretación que es derivada, bueno, de la creencia que ellos tienen de que Jesús realmente está del lado del Islam. Y bueno, Jesús no tiene nada que ver con estas disputas religiosas. Pero menciono esto, muestro esta parte de la tradición de ellos para que entendamos que sí se enseña y se sabe dentro de esta tradición que va a haber un conflicto final entre musulmanes y los hebreos. Evidentemente liderados por cada uno de sus mesías. Entonces, para resumir, ¿no?, todo esto que hemos estado comentando sobre la batalla de Armagedón. Armagedón es un lugar que ya lo vimos, lo comentamos históricamente, lo vimos en el mapa, cuál es aquí está, el Megiddo actual. Y la profecía lo utiliza como un símbolo de batalla porque es un lugar donde se libraron varias batallas en la antigüedad. Bueno, como es común en toda esta región del Medio Oriente, ¿no? Toda esta zona ha estado plagada de conflictos bélicos. Entonces Apocalipsis toma ese símbolo porque además es una batalla, esta batalla final entre musulmanes y hebreos, que se va a librar en territorio de Israel. Por eso dice la profecía de las 70 semanas que el pueblo árabe, con su príncipe Al-Mahdi, que ha de venir, destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario. Entonces, como vemos, Megiddo es un lugar que está a 80 kilómetros de Jerusalén, está a una distancia, pero es posible que se dé primero
una batalla aquí en Meguido y luego eso se traslade a Jerusalén para que esta ciudad sea destruida junto con el tercer templo. Es lo que yo interpreto. Puede que se den los acontecimientos así o puede que se den de otra forma, pero lo cierto es que la batalla de Armagedón que describe el Apocalipsis no está haciendo referencia al tercer conflicto bélico mundial, ese donde se van a enfrentar las potencias, Estados Unidos, Rusia, China, no tiene que ver con eso, no es eso. Armagedón es una batalla que es después de esa. O sea, primero, ¿cuál es el orden? Conflicto mundial, luego viene el orden global, se reconstruye el tercer templo, aparece el anticristo, llega el gobierno del anticristo, todo esto, en los términos, ¿no?, que lo escribe la Biblia. Y cuando ese señor, ese personaje ya esté montado en el poder, entonces quien viene a batallar contra él en un conflicto final es el pueblo musulmán con su líder, cuando aparezca. Por eso leía la tradición musulmana que dice que Al-Dajjal aparece primero, se presenta como un Mesías y luego Al-Mahdi batalla contra él. Entonces ese conflicto de Armagedón, la batalla final de Har Megido, es después de la tercera, después del tercer conflicto mundial. Es en el tiempo cuando ya esté el templo, cuando ya pues el anticristo esté gobernando y todo eso. Esa es la batalla final. Ahora, ¿y qué detiene esa batalla? Porque usted dirá, bueno, derrotan al anticristo, destruyen el templo y ¿qué va a pasar? Entonces los musulmanes dominan el mundo. No, la misma profecía de las 70 semanas dice que, bueno, aquí dice destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin del conflicto durarán las devastaciones. Entonces, ¿por qué menciono esta parte? Porque habla de inundación. El fin de esta batalla final de Armagedón entre estos dos pueblos será con inundación, es decir, los elementos del planeta se van a mover y son los que van a detener a estos ejércitos, van a destruir a estos ejércitos. Los elementos de la tierra son los que van a destruir ese poder oscuro. Esa es la justicia planetaria o la segunda venida, como también se conoce religiosamente, que ya he hablado varias veces aquí también de la segunda venida y cómo realmente, desde mi interpretación, va a suceder. Es un proceso que se despierta primero dentro del ser humano original y la segunda venida luego es un proceso externo de purificación de los cuatro elementos de la tierra. La tierra se va a mover con toda y claro, si los elementos se mueven, ¿qué ejército se va a mantener en pie? Entonces, ese será el fin de Al-Mahdi, del ejército musulmán, del ejército hebreo, bueno, el fin de ese programa oscuro. Su fin será con inundación, dice las 70 semanas. Entonces, bueno, este tema derivado de una pregunta que me hicieron para profundizar en este tema de Armagedón. Esto es lo que yo puedo compartirles, lo que yo interpreto y bueno, utilizando varias fuentes y datos proféticos. Bueno, aquí saco esta conclusión que espero que les haya servido a muchos para resolver algunas dudas. Evidentemente quedarán más dudas, esta no es una verdad absoluta, pero este es mi aporte en este tema. Así que bueno, estaré leyendo sus opiniones de todo esto en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.